Aquí siempre hablamos de barras, pero hoy por partida doble. La cultura urbana siempre ha estado muy vinculada al movimiento, desde los pasos de baile y las acrobacias de los breakers hasta las carreras delante de la policía de los escritores de graffiti. Por no hablar del baloncesto callejero o el skate, que siempre estuvieron en la órbita del hip hop. Pero si hablamos de barras, no hablamos de frasotes de rap. Hoy hablamos de dominadas, fondos y muscle ups. Hablamos de street workout. Porque el romance entre la calistenia y el hip hop empezó donde siempre, New York, en la Meca. Pero poco a poco se fue expandiendo por los parques de todo el mundo. Y para hablar de calistenia, cultura y activismo a través del deporte, hoy en Crema Barber Talk, un campeón del mundo de muscle ups y un campeón del mundo de la integración social a través del ejercicio físico. Oh, here we go, here we go. Here we go, here we go. Here we go, here we go. Bienvenidos a CBT, Crema Barber Talk, un espacio para charlar de chill sobre cultura afroamericana y actualidad, pero siempre desde un prisma antifa. Con las tijeras, como siempre, tenemos a nuestro barbero OG, Sergio. En el sillón, como único espectador del podcast, a nuestro amigo y cliente, Alberto Vázquez. En la producción, tirando hielos, a Sune. Y como invitado, hoy tenemos a Anke, leyenda de la calistenia. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Encantado de estar en el podcast y con muchas ganas y algo de nervios. Cuando veo una cámara me pongo nervioso, pero... Todo irá fluyendo y se te pasará, ya verás. Perfecto. Luego se te olvidará que está el micro, la cámara. ¿Qué tal estos días por Hospi, tío? Que estás ya aprovechando que te invité al podcast. Digo, ya que vienes, vente unos días y entrenamos juntos, etcétera. Pues muy bien. La verdad que conociendo el barrio, yo que vengo de un barrio de Madrid, ahora estoy viviendo en un pueblo de Mallorca muy tranquilo, pero a veces necesito ese barrio, ese ruido de la policía por ahí de fondo, ver gente en la calle, en los parques, y me está gustando Hospitalet. La verdad que es de mi agrado. Muy bien, tío, me alegro. Nos conocimos, no sé si contigo hace 10 años o con tu grupo. Yo la primera vez que conocí Barbarrio fue en un festival urbano en Madrid, que creo que me has dicho. Mulafest. Mulafest. Exactamente. Yo estaba trabajando, haciendo freestyle de básquet con el campus JG Basket y me escapé un día para ver el festival y me gustó mucho que estaba Barbarrio, no los conocía, y hacían, aparte de una exhibición, hablaban de toda la labor social que hacían y eso ya me llamó mucho la atención. Después contacté con alguno de vosotros para haceros una entrevista para Entrena como un héroe en 2016. Después, en un par de ocasiones, si no recuerdo mal, 2 o 3 ediciones del Arnold Fitness, que hacían aquí en Hospitalet. Arnold Classic, sí. El Arnold Classic ofrecía al grupo que si quería estancia que podían dormir aquí en Watts, porque era consciente de que al final nos pagan una mierda, ¿no? Era veniros... Sí. Pero no... Os dais promo y ya está, y os buscáis la Os vida. pagaban con visibilidad, como siempre, ¿no? Así es. Entonces, bueno, un par de veranos estuvieron por aquí durmiendo y pasando unos días con nosotros. Luego, años más tarde, que esto fue en 2018, lo de Out Spain, Sí. ahí sí que viniste tú con el equipo de Out, Sí, a dar una formación de calistenia. entre otras cosas. Uh-huh. Y luego el año pasado pues me has estado llevando la rutina online de calistenia con la que he aprendido mucho y he mejorado. Así que con la tontería ya hace un tiempo que nos conocemos, tío, pero es la primera vez que estamos unos días juntos y realmente nos conocemos más en profundidad y podemos convivir un poco. Así que nada, un placer tenerte por aquí en el podcast. Y vamos a empezar hablando un poco de tus inicios de la calistenia. Pero antes de hablar de los inicios, para la gente que lo entienda qué es la calistenia y qué diferencia hay entre calistenia y street workout. Vale, digamos que la calistenia es el entrenamiento base del street workout y el street workout va más ligado a el entrenamiento y los valores que tiene este deporte de calle con los que empezamos, como la disciplina, el respeto, la integración, porque en los inicios nos juntábamos gente de todas partes del mundo y eso era street workout realmente, y salirse un poco de lo que es la línea de los ejercicios básicos, como pueden ser las dominadas, las flexiones. Empezábamos a meter otras variantes un poquito más complejas, dándole rollo flow, y básicamente es eso, la calistenia como el entrenamiento base, lo básico, street workout
con todos los valores por detrás, saliéndonos un poco de lo que es la línea de ejercicios básicos. Y un poco vinculado con la cultura urbana. Con la cultura urbana, ¿no? Siempre teníais de banda sonora hip hop ahí en el parque. Sí, si faltaba algo de música no podíamos entrenar. Teníamos que tener hip hop, siempre estábamos con el rap americano y eso nos daba un plus de motivación. ¿Y tus inicios cómo fueron en la calistenia? ¿Cómo conociste esta disciplina? ¿Con quién empezaste? ¿En qué año más o menos? Pues mis inicios fueron en el año 2010. Lo conocí prácticamente porque empezaron a hacer una obra en la plaza de mi barrio. Y claro, yo estaba intrigado, me asomaba a la ventana, veía que estaban levantando todo el suelo, toda la plaza, y al cabo de un tiempo vi que habían puesto un gimnasio al aire libre, prácticamente. Pero no era un parque de calistenia como tal, ¿no? Era un gimnasio al aire libre porque tenía press de banca para meter pesas, tenía banco Scott para hacer bíceps, para hacer aperturas, para hacer espalda, y luego la barra de dominadas, las paralelas, barras de suelo para flexiones. Y empezó a entrenar un chico, mi colega, Dosel, y a raíz de ver a Dosel y cada vez que pasaba por la plaza andando, él me intentaba animar y animaba a todo el mundo para empezar a entrenar. Yo era una persona muy tímida y me costaba, pero al final un día le tomé la palabra, bajé a entrenar y desde entonces, desde 2010, colgándome de una barra gracias a Dosel. Pero bueno, desde aquí le mandamos un abrazo cariñoso a Dosel, sí. Que en breve a ver si lo veo, que hace mucho tiempo que no lo veo y justamente ahora está haciendo unos viajecitos a Barcelona, así que le invitamos a que venga a visitarnos a la Barber a entrenar. Entonces podríamos decir, luego a partir de ahí empezaste Dosel, tú, poco a poco se fue uniendo gente, hasta que nació Barbarrio, que sería una de las primeras crews en España, si no la primera, sí, de Street Workout. Pioneros e impulsores de la disciplina en España, porque bueno, siempre hay mucha gente que sale por ahí, por redes, ¿no? Pero yo entrenaba antes, ya Dosel llevaba entrenando como 4 años, más o menos en 2006 empezó, viendo los vídeos de los norteamericanos, y en 2010 empezó a juntar gente, nos juntamos, creamos ese nombre de Barbarrio. En realidad fue su primo una vez llegando al parque que empezó a gritar barrio, o sea, barra de barrio. Yeah. Y al final nos quedamos con eso, creamos un logotipo con las torres Kio, una barra en medio, muy chulo. Las camisetas, tenía una por ahí que me regalaron hace tiempo, creo que ya la he quemado, tío, esa camiseta. Si no la tienes yo te regalaré otra, que tengo alguna por ahí. Y bueno, y empezamos con el nombre de Barbarrio, con ese logotipo. Contactábamos con alguna persona que vivía en Valencia, que ya hacía también Street Workout, que era un grupo que se llamaba Barfly, de Alejandro Romero. Desde aquí le mando un saludo por si ve el podcast. Y bueno, así fueron los inicios, juntando gente, cogiendo un nombre, logotipo, y empezamos a trabajar con esos valores que nos venían de los vídeos de YouTube de Bartender, de este grupo de Nueva York. Luego hablaremos de Nueva York, porque al final siempre acaba siendo la cuna de todo. Sí, o de todo lo que nos gusta a nivel cultural y deportivo. ¿Crees que la primera generación del Street Workout español recibió el reconocimiento que merecía? En un principio sí, porque los que venían detrás de nosotros, cuando empezaban a entrenar, reconocían mucho todo el trabajo que habíamos hecho en los inicios, sobre todo subiendo esos vídeos. Cuando íbamos a colegios, institutos, muchos chavales que siguen entrenando hoy nos conocieron a través de charlas en institutos, en colegios, y mucha gente sí que reconoce ese trabajo que hicimos. Pero sí es cierto que la nueva generación, hay gente que se olvida de la historia o que no la conoce porque no le ha llegado, porque está llegando un poquito tarde. O no le interesa tampoco buscarla, ¿no? Exactamente. A veces pasa un poquito con el hip hop también. Sí, o no le interesa. Pero sí recomiendo y muchos atletas que llevan años entrenando recomiendan que vean la historia del deporte en España, en Estados Unidos, y que vean los inicios, quiénes fueron los que empezaron. Pero bueno, creo que hay un reconocimiento, un ligero reconocimiento, las nuevas generaciones ya se les... ¿Crees que tal vez pasa en el street workout igual que puede pasar en el hip hop o en otros ámbitos culturales? Como que se desconecta un poco la disciplina de la cultura que hay detrás y de sus orígenes y sus raíces, y al final es simplemente entrenamiento o simplemente postureo y ya no hay esos valores detrás, esa comunidad. Sí, se está desconectando un poco y yo creo que
a mucha gente no se le olvida, sino que no quieren saber o dar crédito de dónde viene, en realidad. Nos juntábamos chavales de todas las edades, de todas las condiciones, de todas las nacionalidades, con pocos recursos económicos y creo que, bueno, que mucha gente quiere olvidar eso o no le gusta de dónde viene. No sé qué más. Estábamos hablando de barrios de Madrid, de la periferia, multirraciales, ¿no? Multiculturales y humildes, ¿no? Y de ahí al final fue donde fue surgiendo esos valores también y la magia también, de no era solo entrenar tú y ya está, sino entrenar, conocer gente, distintos contextos, distintas culturas, abrir la mente. Sí, cierto. Y al principio los vecinos pues, del barrio tenían como miedo. Prejuicios, ¿no? Prejuicios. Llamaban a la policía todos los días, la policía venía. Al principio se bajaban, nos preguntaban qué estamos haciendo. Estábamos con música entrenando y al cabo de un tiempo vieron que lo que estábamos haciendo era mejorar el barrio. Porque cuando venía alguien con un mal hábito, fumando o bebiendo, le pedíamos por favor que se retirase, que si iba a fumar o a beber, que no lo hiciera delante eso es. En el parque, ¿no? Exactamente. Por nosotros y por el ambiente, por los vecinos y por todo. Y al final pues se dieron cuenta que estábamos haciendo algo muy bueno para el barrio. Qué bueno. ¿Y ninguna vez un poli se puso a hacer flexiones o dominadas con vosotros? Porque sí. Hay un montón de vídeos de estos de los yankees, tío, que se pican con los polis a hacer flexiones. Sí. Y ahora estaba pensando, digo... Ya cuando venían, daban la vuelta por el barrio, se paraban y algunos se bajaban a preguntarnos. De hecho, al cabo de un tiempo venían varios de ellos a entrenar con nosotros. Fuera de servicio, ¿no? Eso es, fuera de servicio venían a entrenar con nosotros. Y veían que estábamos haciendo algo bueno y chulo y aprendían con nosotros. Eso es. Qué guay, tío. Antes hablábamos de New York. ¿Qué papel tiene Nueva York en el street workout? Pues prácticamente todo, porque de un entrenamiento que nació en las cárceles, prácticamente, luego lo llevaron a la calle, con esos movimientos que te decía, se salían un poco de lo común, ya no era la típica dominada, sino que ahora meto una pierna hacia un lado, o subo y me voy a un lado en la barra de dominadas, las flexiones, apoyo el antebrazo, hago un freestyle de flexiones, y ahí creció todo, básicamente, en las calles de Nueva York. Por eso se ven tantos parques muy antiguos, incluso los parques infantiles como que están mezclados con esos parques de adultos, de barra de dominadas, paralelas, etc. Y bueno, había grupos que eran muy callejeros y luego este grupo llamado Bartendad, a través de Giant, empezaron a darle ese toquecito de valores de disciplina, respeto, integración. Vamos a intentar dejar de lado lo malo y vamos a utilizar la calle como algo bueno, como sacarle un partido positivo, ¿no? A sacarle un partido positivo, a construir un físico, una mente fuerte. Y al final es la cuna de este deporte. Yo tuve un viaje en 2024 con mi chica, con Verónica, para conocer Nueva York, pero para conocer sus parques y la historia Y de hecho tengo una anécdota buenísima porque me encontré a Giant, ¿no? A Giant, al que empezó con todo. ¿Y cómo fue ese encuentro con uno de los precursores? Impresionante, se me ponen los pelos de punta porque fue todo el destino. Yo quería hacer una visita a Harlem para ver los parques, porque él es de Harlem, y llevaba mi camiseta de Bartendad. Si me lo encuentro de casualidad, pues por lo menos que vea la camiseta, ya conectamos, empezamos a hablar y así fue. Efectivamente, ¿no? Y efectivamente, en un paso de cebra, en un paso de peatones, yo estoy en un lado, él está en otro, me quedé mirando así, dije, ese gorro me suena, Giant siempre solía llevar gorros, y me miró, vio la camiseta que llevaba de Bartendad en colaboración con Nike, cuando hicieron esa colaboración, y dijo, esa camiseta me gusta. Y dije, hostias, dije, Giant. Digo, no puede ser. Y ya mi chica cogió el teléfono, empezó a grabar, nos dimos un abrazo como si nos conociéramos de toda la vida. Él es un hombre que me saca 30 años quizás, y de otra parte del mundo, con otra cultura, pero que en ese momento conectamos de una manera espectacular, como si fuésemos amigos de toda la vida. Qué guay. Y te hizo un mini tour ahí por el parque, ¿no? Luego me enseñó su parque en el que empezaron a entrenar, me presentó a varios chicos que estaban ahí entrenando y para mí fue pues, impresionante como vivir. Pensaba que estaba viviendo, que era una película, un sueño. O sea, fue impresionante. Grabamos un vídeo juntos hablando de
la conexión de Bar Barrio y Bartendad, intercambiamos camisetas y hablamos un ratito de valores, y otro de los días quedamos ya con él más tranquilo y nos enseñó el barrio, y a mí me flipó porque siempre me ha gustado la cultura afroamericana, y que te enseñe el barrio ¿Tu ídolo? tu ídolo y uno de los que se ha movido por allí toda la vida y que es el OG, es impresionante. Qué guay. Además, me explicabas el respeto que se respiraba allí por donde pasaba, ¿no? Que todos los vecinos le paraban, le saludaban, en el parque todo el mundo le iba a mostrar sus respetos. Todo el mundo, es impresionante. El respeto de los niños, los mayores. Y cuando me fui me dijo, vas con la camiseta de Bartendad, si tienes algún problema, di que vienes, que eres amigo de Giant y que no tienes por qué tener problemas en Nueva York. Si tú eres de barrio, vas tranquilo, vas normal, vas mirando bien a todo el mundo, como se tiene que hacer en cualquier parte del mundo, no vas a tener problemas. Pero me dijo, cualquier cosa, diles que eres amigo de Giant y todo está bien. Qué guay, tío. Una maravilla. Yo los primeros recuerdos que tengo de Street Workout como tal, uno fue un DVD que sacaron Rough Riders, que era un grupo de hip hop, y tenían como su colectivo de Street Workout también. Sí. Y sacaron Workout. un DVD de entrenamiento muy cutre, pero muy guapo a la vez. Sí, Muy crudo, vamos a decir, Sí. el vídeo. sí. Y luego uno de los, no precursores, pero probablemente una de las personas que más ha influido a personas a empezar en el CrossFit, antes de que el CrossFit se hiciera conocido, Aníbal. Los vídeos de Aníbal en 2012 lo estaban petando en YouTube, y lo más parecido que había aquí era como el CrossFit, ¿no? En plan, bueno, en el CrossFit puedo hacer dominadas, puedo hacer fondos, puedo aprender el muscle up. Y yo recuerdo porque cuando empecé yo en 2012 en el cross, era una persona recurrente que la gente, hostia, esto es lo que hace Aníbal King, no sé qué. Siempre ha sido un Ya. referente. Y era como, hostia, que en realidad no es la misma disciplina, pero Sí, pero siempre ha sido un influyó. referente y salió de ese grupo también era muy cercano a Rough Riders y a Giant, entrenaban juntos al principio. Y fue, bueno, Aníbal hizo que el Street Workout se conociese en todo el mundo. Todo el mundo conoce a Aníbal Forking, sus vídeos, inspiración. Una bestia, tío. Porque además de lo bueno que era, lo grande que era. Sí. En la calistenia siempre es un hándicap, ¿no? Cuanto más pesado eres, más difícil es todo. Porque al final es con tu propio peso corporal, con lo cual hay movimientos que son mucho más complejos. Y ese tío era enorme. Sí, era una bestia, una masa muscular. Claro, es que por eso la gente veía los vídeos y decía, madre mía, tiene los abdominales en 3D, el pecho. Luego los movimientos que hacía, fue de los primeros en hacer planchas, front lever, y con ese toque de barrio, con ese toque, con ese flow. Y al final todo el mundo... Y en tejanos. flipaba. Sí, total. Con sus piratas. Eso me flipaba también, sí, tío. O con las Timberland, en ocasiones, que pesaban una barbaridad. Con lastre, entrenaba con lastre. Sí. ¿Qué crees que tiene en común un cypher de rap y una sesión de barras en el parque? Es prácticamente lo mismo, es salir a hacer tu freestyle. Recuerdo esa época en la que hacíamos un corro, salía uno, nos motivábamos, nos picábamos, salía otro, pero siempre de una manera muy sana y muy bonita. Yo recuerdo esa época como las mejores de mi vida, sinceramente, porque estábamos entrenando, estábamos mejorando, estábamos fluyendo y o sea, nos estábamos picando, pero sin ese ego, sin ese orgullo de yo tengo que ser mejor que él porque sí. No, Que os alegrabais por los progresos de los compañeros, no solo por el vuestro, ¿no? lo celebramos. De hecho, hoy en día veo vídeos de los que grabábamos y el que estaba grabando se emocionaba más que el que conseguía el truco, hacía el ejercicio, y era una pasada. Esa época fue impresionante. Y es comunidad pura y dura, pique, música, salir con tu rollo, con tu flow. Y en vez de cantar, pues marcábamos nuestro freestyle en la barra. Vuestros trucos. Eso es. Ahora me estaba acordando, me estaba riendo porque me estaba acordando, me ha venido un flash, tío. Podríamos decir que a nivel de empatía está alegrarte por los logros de tus amigos, luego alegrarte por los logros de desconocidos, y ya el siguiente nivel de empatía es alegrarte por los logros de tu contrincante, vamos a decir, ¿vale? Y recuerdo una vez, tío, con un amigo jugando un 3x3 de básquet, que al final nos tuvimos que cabrear con él un poco, en plan, porque cada vez que le hacían a él un truco o una jugada, lo celebraba.
Y era como, a ver, Lo vive. está guay, tío, pero desgraciado, defiende, tío. Encima no estés todo el rato, cada vez que te hacen un caño, te hacen una jugada, celebrándolo, tío, que estamos perdiendo, tío. Sí, sí, sí. Pero bueno, Hay que saber me ha venido ese cuándo flash ahora, celebrarlo. tío. A ver, cuando acabe el partido le das la mano y le Eso felicitas, es. pero cuando estés jugando no, cabrón, Sí, tío. total. Como decíamos, Barbarrio nació en barrios humildes, periféricos de la capital, mestizos y de clase obrera. Y no solo había un objetivo físico-estético, sino había esa cohesión social y ese objetivo de alejarse un poco de las malas compañías o de los malos hábitos. ¿Creéis que se está perdiendo un poco la función social de las barras a medida que la gente entrena más para grabarse que para convivir? Sí, se está perdiendo. Las nuevas generaciones, como te he dicho, sobre todo las personas que no conocen la historia o los que empezaron con esta disciplina, hacen que se pierda esa parte del street workout. Pero por otro lado hay algunos matices que se quedan porque cada vez que, por ejemplo, ahora que tengo, sí, llevo muchos años como entrenador, tengo alumnos, alumnas, y van a un parque y ven que al principio les da respeto, O tienen vergüenza. vergüenza, y yo les digo, ¿y? Porque si veis a alguien que sabe entrenar, que lleva tiempo, que le ves haciendo ejercicios intensos y que llevan tiempo entrenando en el parque y que se le ve como un pro, seguramente te va a ayudar, no se va a reír de ti. Y así suele pasar. Se queda ese detalle que nosotros inculcábamos a través de las charlas en los institutos, colegios, exhibiciones en los parques, de si viene alguien, ayúdale. Ayúdale porque no sabe, va a Todos venir hemos con empezado vergüenza, desde cero. todos hemos empezado desde cero. Y a ver, en parte entiendo que la persona vaya con vergüenza, porque yo te pongo mi ejemplo. Yo voy a un parque de calistenia y no voy de sobrado, pero voy tranquilo porque estoy en Zona de mi zona de confort. confort. Claro. Pero yo hace años patinaba y ahora cuando voy a un skate park y veo gente con nivel, me da un poco de respeto. Aunque tengo esa seguridad de la calistenia, de mi mente trabajada, pero sí que es verdad que voy con ese respeto de, joder, ¿y si fallo? ¿Y si...? Y eso que yo practicaba, o sea, hacía skate de calle y llegué a hacer trucos chulos y todavía tengo dominio, pero aún así voy con ese respeto. Pero sí que es cierto que ese valor se ha mantenido ahí de ayudar al que llega al parque. Tal vez uno de los motivos por los que ahora no hay tantos grupos, o por lo menos no con ese objetivo social detrás, porque eso requiere un trabajo, tío. O sea, requiere que haya gente implicada, que hayan líderes o que hayan ciertas normas, que haya una estructura, que haya unos valores, y eso requiere tiempo. No el tiempo solo de ir a entrenar y ya está, sino es el tiempo de entrenar y todo lo demás, todo lo que conlleva, ¿no? Ahora me estoy acordando de un amigo que, por cierto, quería venir a entrenar con nosotros y no ha podido. Para la próxima vez, seguro que la próxima vez que venga se anima. Sí. Que él intentó empezar a entrenar en parques. Él estuvo entrenando con nosotros en Watts mucho tiempo. Luego se mudó y se especificó en la calistenia. Y empezó a entrenar en parques y tal. Y entonces había como gente que iba, no sé qué, y como que quiso hacer un grupo de WhatsApp. Pero así como todo muy orgánico e informal, ¿no? ¿Qué pasó? Que al final tuvieron movidas en el grupo de WhatsApp, porque había gente haciendo comentarios fuera de lugar, algún comentario racista, etc. Claro, él lo había hecho con toda la buena intención del mundo, pero como no había una estructura detrás ni una iniciativa por parte de otras personas que le ayudaran para realmente hacer una crew o un grupo con unos valores y poner unos límites, si simplemente es juntarse gente y ya está, supongo que es más complejo de que se genere esa unión. Es complejo. Si no se ponen unos límites, unas normas, unos valores, etcétera, ¿no? Sí. Y como cada vez estamos en un mundo más individual, pues hacer algo gratis y por amor al arte es muy difícil. Tal vez por eso la gente va, entrena y se pira. Y ya no hay tanta comunidad. Exactamente. Y porque al final nos queda menos tiempo. La vida está muy cara y tenemos menos tiempo al final. También por otra parte se va como profesionalizando un poquito el deporte y salen más entrenadores por todos lados y al final lo enfocan más a negocio que a lo social. Yo estoy buscando al final ahora sacar el máximo tiempo posible.
manteniéndome económicamente, pero intentar sacar el máximo tiempo posible para empezar a trabajar esa parte social de nuevo, que bueno, yo lo intento hacer allá por donde voy, sobre todo con el que más lo necesita. Y en un futuro me gustaría hacer un proyecto potente, social, enfocado a Cabo Verde, que suelo ir mucho, a África, que hay personas, mujeres y hombres con mucho potencial y tienen parques de calistenia por todos lados y quiero hacer un proyecto chulo por allí. Esa es mi idea. Y bueno, seguir trabajando en España para reavivar la llama. Ahora estoy organizando una quedada en Murcia para reavivar esa llama de comunidad, de vamos a entrenar juntos, vamos a quedar sin ninguna marca por detrás, sin dinero de por medio, vamos a hacer crecer esto. A disfrutar ya Eso está. es, a disfrutar Y simplemente. conocer gente. Eso es. Qué bueno, tío. ¿Por qué crees que tantos chavales encontraron en las barras algo que no encontraron en el deporte tradicional o en los gimnasios convencionales? Al final la gente que llegaba al parque llegaba con pocos recursos y muchas veces para entrar en algún deporte, ya sea en fútbol, en baloncesto, se pide alguna cuota. Yo me he relacionado con gente que venía de afrodescendientes de África o de Latinoamérica, colombianos, y al final ellos están recién llegados y vienen con... No tenían recursos. Eso es. Y yo creo que al final las barras, bueno, también tienen esa parte de mejora individual, de trabajar contra ti mismo, que otros deportes no te lo dan, como por ejemplo el fútbol, al final es un deporte colectivo y dependes de más personas. Y no es esa lucha contigo mismo día a día, crear disciplina, trabajar la resiliencia. Y al final la gente sobre todo los más fuertes mentalmente, se acaban quedando con calistenia y te aportan muchísimo. Mucho más que yo he jugado al fútbol toda la vida y no me ha aportado ni la mitad de lo que me ha aportado la calistenia. La calistenia me ha hecho crecer como persona en todos los ámbitos de mi vida. Al final, lo que es en común en todas las disciplinas de la cultura urbana, en los inicios es lo mismo. Es gente que no tiene recursos para ir a la discoteca o no le dejan ir a la discoteca porque pues acaba montándose las fiestas en los barrios marginales y de ahí surge toda esa cultura. Gente que no puede pagarse el gimnasio, pues acaba entrenando en un parque y ahí se genera la comunidad y se genera la cultura, ¿no? Así es. Gente que no puede apuntarse a un equipo de básquet y juega en la cancha de su barrio y se genera la comunidad y ahí nace el streetball, ¿no? O sea, un poco, el origen viene un poco de lo mismo, de la precariedad y la diversidad. Así es. ¿Y hay algo que aprendiste trabajando con chavales en los parques y en el barrio que no aprendiste en ninguna formación académica posterior que has hecho? Pregunta difícil. O sea, aprendí muchas cosas. A lo mejor no tanto a nivel deportivo, ¿no? Sino a nivel más humano. Sí. Al final el respeto. El respeto... Es que no sé cómo enfocar la pregunta. No sé por dónde... Bueno, tal vez... Supongo que cuando trabajas con gente que no tiene tantas oportunidades, cuando se las dan son mucho más agradecidas, probablemente, ¿no? Sí, y al final en el parque, si ese chico no ha tenido la oportunidad o chica de practicar una disciplina y empieza en calistenia y ves que tiene algo para el deporte, le puede generar la confianza para luego hacer otras cosas también, ¿no? Puede ser una puerta de entrada a otras movidas. Sí, exactamente. Eso suele pasar también, que hay personas que a lo mejor tienen un potencial, pero si nadie les da la oportunidad o encuentran ese espacio donde se encuentran seguros para empezar, no empiezan nunca. Y si no empiezan nunca, nunca encuentran su camino, ¿no? Así es. Siempre con el entrenamiento o con el ejercicio físico, yo entiendo que cada persona tiene su contexto, ha recibido su educación, hay gente que desde pequeña le han incentivado a que haga ejercicio, hay gente que no. Pero si no te gusta ningún deporte, ninguna actividad física, es porque no has probado las suficientes. Y es cuestión de probar, Sí. hasta que encuentres la tuya. Y sea la que sea, cuando la encuentres, dale caña y disfrútala. Sí. Pero es como los libros, ¿no? Es que no me gusta leer, es que no has probado suficiente, es que no has buscado suficientes géneros o autores o estilos para encontrar tu estilo, ¿no? Pues con el deporte igual.
Así que a probar, a moverse. Por favor. Vamos a hablar un poco de la gestión, porque vosotros, entre otras cosas, luchabais mucho porque pusieran más parques de calistenia en Madrid. Bueno, en los barrios alrededor, ¿no? En la periferia. ¿Qué crees que ocurre en un barrio para intentar convencer a un ayuntamiento? ¿Qué ocurre de manera positiva cuando se pone un parque de calistenia? El barrio cambia, mejora. Mejora sin duda. Porque esos jóvenes que no tenían ninguna alternativa para usar la calle bien o para entrenar, cuando hay un parque de calistenia todo cambia. Y al final las personas del barrio que pasan por ahí ven que están entrenando, se animan a entrenar y es que cambia totalmente, como te comentaba al principio. Es salud para el joven porque hace años cuando nosotros empezamos nos pusieron ese gimnasio al aire libre de casualidad, pero no había apenas parques. Y claro, nos tocaba buscarnos la vida cuando no entrenábamos en ese parque, ir a columpios, a los columpios de los niños, al típico pasamanos, monkey bar, como se le llama. Y a raíz de que empezaron a poner parques, cada vez más gente entrena, prueba la disciplina, tiene esa opción que ya no solo son parques para mayores o parques infantiles, sino que hay parques para jóvenes y en vez de estar haciendo otras cosas que no son sanas y buenas, están entrenando, están echando ese rato con sus amigos, haciendo unas dominadas, picándose. Y así empezamos todos al final. Yo no podía hacer, yo creo que recuerdo que hacía 2 dominadas cuando me colgué de la barra, porque más o menos tenía buena composición corporal. Pero esas 2 dominadas me cambiaron la vida. Bajé al parque el primer día, me cambiaron la vida. Mis vecinos ahora en el barrio me conocían como joder, Carlitos, ¿cómo se está poniendo? Mi nombre es Carlos, aunque mi apodo sea Anke. ¿Cómo se está poniendo? Qué bueno que ya me veían con mis amigos, con Dosel, que es mitad congoleño, mitad guineano, con otro amigo colombiano, con otro amigo rumano y no nos miraban mal, nos miraban con otros ojos. Y hace bien al barrio en todos los sentidos. Desde que la gente se pone fuerte a nivel físico y mental, romper estereotipos, animar al barrio a que sea más fuerte y sano. Una maravilla. Tal vez uno de los motivos por los cuales no se ponen tantos parques es, primero, porque no hay una lucha detrás de los vecinos, ¿no? Como en vuestro caso tuvisteis que luchar mucho, hacer muchas reuniones y picar mucha piedra para que os pusieran más parques. Y segundo, porque si no hay ese reclamo, como la juventud está despolitizada y no van a votar, entonces, ¿a quién le vamos a poner parques? ¿A los niños para que los padres estén contentos y después nos voten? ¿A los ancianos que también votan? ¿O a los jóvenes que no votan? Pues a los jóvenes no, porque no votan, ¿qué más da? Así es. ¿No? Entonces, por eso hay que politizarse un poco y no solo ir a votar, sino reclamar y hacer cohesión, tejido social, hacer propuestas, demandas, como las que hicisteis vosotros, ¿no? Hacíamos muchas propuestas a diferentes ayuntamientos y nos empezaron a escuchar no desde Leganés, sino desde un barrio cercano y a través de un partido político y haciendo alguna exhibición a cambio nos pedían ese voto. y nos prometieron... Os compraron un poquito. Sí, nos compraron y bueno, a raíz de eso pusieron algún parque, pero es, bueno, a cambio de esto te pongo esto. Ya. ¿Cuál fue la mejor y la peor experiencia en las negociaciones con políticos para conseguir parques? La mejor. Yo creo que ninguna. Bueno, no hubo ninguna buena. Ninguna Aunque buena. al final conseguisteis alguno, ¿no? Sí, Después. y luego con el paso de los años, desde, por ejemplo, en Madrid Sur, en Leganés, sí nos empezaron a escuchar desde el centro de jóvenes y a través de ellos empezamos a conseguir algún parque más y crear talleres para los jóvenes. Sí, ¿no? Eso es. ¿Y la peor? ¿O la más loca? ¿O frustrante? Pues ahora mismo no recuerdo una, pero lo frustrante es ir, presentar proyecto, hablar. Sí, os decimos algo. Sí, os decimos algo y... La espera, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros aquí tuvimos una experiencia bastante peculiar, vamos a decir. A raíz un poco de conoceros, en 2016 que os hice la entrevista,
a tus compañeros ahí en la plaza de tu casa, al lado de tu casa. Hicimos una recolecta de firmas porque aquí en Hospitalet no había ninguno. Y Hospitalet es una ciudad enorme. Hicimos una recolecta, hicimos una propuesta, hicimos un presupuesto con una empresa. En plan, mira, hemos contactado con esta empresa y más o menos hacer un parque costaría esto. Vale, lo presentamos. Yo, por suerte, tenía contactos con el concejal de Juventud y Deporte. Me atendió muy bien. Y como que al principio pues era todo, pues eso, sí, tiene muy buena pinta. Podemos poner varios, no uno, varios, me decía. Por ese presupuesto podemos poner varios. Y yo, pues, venga, a ver si es verdad. Pasaron los años, silencio administrativo. Bueno. Luego, de repente, gracias a un chico que se llama Fran, que por aquel entonces estaba en Barcelona en Comú, que sería como una variante de Podemos, vamos a decir, Okay. me contactó y me dijo, oye, que estamos pensando en presentar un proyecto para que hagan zonas de entrenamiento al aire libre, ¿nos puedes ayudar? Y yo le dije, hostia, pues nosotros precisamente ya habíamos presentado presupuesto. Entonces como que nos echó un cable y dijo, venga, vente conmigo, vamos a hacer una reunión, tal. Yo en aquel entonces estaba afiliado a la CUP, sería 2017 por ahí. Entonces, con los de la CUP también me dijeron, vale, ves en representación de nosotros, tal. Bueno, total, que fui a una reunión del ayuntamiento donde había como un representante de cada partido, ¿vale? En aquella época, uno de los partidos que más poder tenía aquí era Ciudadanos. Y el representante de Ciudadanos era el expresidente del club de Hospitalet, aquí de fútbol, ¿vale? Que luego salió con mucha polémica, corrupción y movidas. Era un Mauricio Colmenero, es de ese estilo, ¿vale? Bueno, la reunión fue bastante decepcionante porque, excepto Fran y algún compañero más, que sí que estaban como interesados, y el concejal, que era el que lo mediaba, sí que había como cierto interés, el resto no estaban ahí. Estaban por fichar, mirando el móvil, no se habían preparado nada, no tenían preguntas, y luego las intervenciones, que ahora te explicaré algunas, fueron de cuñado total. El Fran, el chico este, se trajo un plano de la ciudad y empezó a decir, mira, en este parque hay sitio, aquí hay sitio, no sé qué, tal. El de Ciudadanos, lo primero que me dijo fue, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? Así, delante de todo el mundo, en medio de la reunión, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú quién eres? Y yo, pues nada, yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física, vengo por si puedo echar un cable, hacer alguna sugerencia para que tengáis en cuenta la opinión de una persona que se dedica al entrenamiento. Vengo a acompañar a Fran de Barcelona en Comú, vengo en representación de la CUP. ¿Tú qué eres? ¿De los que come hierba? Digo, ¿cómo? Que si eres de los que come hierba. Dice, oye, ¿y las vacas por qué están gordas si comen hierba? Eso en medio de una puta reunión del ayuntamiento, tío. Y yo como, no sabía dónde meterme, tío. En plan, le contesto mal, le contesto, ¿sabes? Era como... Esa gente se piensa que no estamos a la misma altura por tener un cargo político. Total, saca el plano, el cuñado este empieza a señalar. Aquí, ponme aquí un parque. Y Fran seguía hablando, sí, porque no sé qué, porque tal. No, pero ponme uno aquí, ¿eh? Y ya le pregunta a Fran, oye, ¿por qué aquí? No, porque yo vivo aquí. Así ponme uno aquí, así puedo bajar yo a moverme un poco. Todo el rato como si estuviera en el puto bar con el parillo haciendo coñas. A nadie le hacía gracia. Y mientras está cobrando, tío. Así es. Bueno, total. Se acaba un poco la reunión. El concejal dice, bueno, pues lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias a todos, tal. Si alguien quiere añadir algo más. Yo hasta ese momento lo único que había hecho era contestar a este hombre, pero yo no había dicho nada. Entonces simplemente dije, bueno, yo quiero volver a repetir que si necesitáis ayuda para elaborar el parque o para tener en cuenta dónde podemos ponerlo, además nosotros como asociación nos comprometemos a, si es necesario, hacer algunos talleres, algunas clases, etc. Más que nada para que tengáis en cuenta la opinión de una persona que se dedica al entrenamiento. Y recuerdo uno que me dijo, que no era el de Ciudadanos, no sé si era uno del PP, ¿y por qué lo dices? Y le dije, bueno, pues más que nada para que tengáis en cuenta, porque no basta solo con poner instalaciones, sino que sean instalaciones útiles. Porque si no, lo que pasa es, igual que pasa con las canchas de baloncesto, que aquí en Hospitalet, en aquella época, estaban como con una campaña de Hospitalet, la ciudad del básquet, la ciudad del baloncesto español, algo así, no sé. Y como que pusieron muchas canastas como para hacer tic en la lista de tenemos 10 pistas de baloncesto, pues me lo invento, ¿eh?
Y le dije, pero luego la mayoría de esas pistas son impracticables. Las ponéis simplemente para hacer la lista y decir que habéis puesto canastas. Digo, porque hay canastas que no están a la altura reglamentaria, están más altas para que la gente no se cuelgue. Dice, pero ¿y de qué sirve una canasta a 3,020? O sea, a 3,20, por ejemplo, 3,25. Otras las ponéis en una parcela de tierra. ¿Quién coño va a jugar a baloncesto en una parcela de tierra? Y me salta el del PP. Me dice, bueno, pero eso es para que jueguen los niños y tiren la pelota un poco y ya está. Digo, ¿cómo? Entonces no creamos... Para los jóvenes. No creamos afición. O sea, para que un niño venga a tirar una... Bueno, pero tampoco hay que ponerse así. En mi época jugábamos con papeleras. Es como, pues ya está, pues con papeleras ya toma por culo. O sea, fue un despropósito la Falta de reunión. interés total. Sí, sí. Total, se quedó en nada. Pasaron un montón de, no sé, 2 o 3 años más en silencio administrativo. Y de repente tuve una reunión con el concejal, me llamó, oye, tal. Justamente habían elecciones. Les sobraba. Qué casualidad. Les sobraba una partida de presupuesto que no sabían dónde meter. Y entonces hicieron un parque súper pequeñito en Las Planas, en Canserra. Al final fue eso, simplemente un parque porque nos sobra dinero, venga, hay que gastárselo y encima vienen elecciones, nos ponemos la medallita. Pero si no fuera por eso, en general, el interés nulo, tío. Cero. Es muy triste porque tienen el poder para hacer cosas, pero es lo que tú dices. Yo, las reuniones que teníamos, igual, no nos escuchaban. En plan, entrad, venga, vamos a reunirnos. Se ponían a hablar ellos, no nos dejaban hablar apenas y venga, fuera. Y no llegaban los parques y cuando llegaban mal también, porque no contaban con nuestra orientación como practicantes de street workout y calistenia. Ponían las barras a mucha altura, altura baja, las paralelas súper separadas, o las ponían torcidas porque no venían los trabajadores de la empresa de parques de barras, mandaban a los de parques y jardines. ¿Cómo se te ocurre poner una barra sin nivel? No. Una barra de dominadas. Vale, tela. Pero bueno. En fin, a ver si se ponen un poco las pilas y empiezan a poner un poco más de interés. Sí. ¿Crees que una barra de dominadas puede ser una herramienta de prevención de violencia, soledad o exclusión? Sí, porque para mí lo fue. Yo era muy tímido, aunque tenía mi grupo de amigos, era el típico graciosillo también, pero fuera de mi entorno me costaba. Era muy, muy, muy tímido. También era un chaval muy reactivo cuando era joven y cuando empecé a entrenar todo comenzó a cambiar. La barra, el hierro, te va poniendo en tu sitio, te va haciendo ver que ayer eras un poquito más débil, vas dejándolo todo en la barra, vas liberando energía y al final te empieza a encarrilar. Y yo a día de hoy les digo a la gente, si tienes un mal día, entrena, aunque sea tírate al suelo y hazte 10 flexiones. Vas a ver cómo tus pensamientos, tu actitud, tu mentalidad cambia. Es una pasada. La barra me cambió la vida y se la está cambiando a muchísimas personas. Y seguirá cambiándosela, seguro. Vamos a hacer una mini pausa para que Sergio pueda utilizar el secador. Perfecto. Y seguimos. En aquellos parques donde entrenabais, imagino que la mayoría eran chicos y había muchos chavales jóvenes pues pasando un montón de horas juntos. ¿Qué tipo de masculinidad se respiraba en Bar Barrio? ¿Era un entorno muy competitivo? ¿Era más colaborativo? ¿Integraba bien a las chicas? Pues era muy competitivo, pero colaborativo a tope y daba igual que fueses mujer, hombre. En esa época entrenaban 2 chicas con nosotros, bueno, entrenábamos juntos, todos y todas, y eran Alejandra y Alba y todos y todas éramos iguales. Salía a la barra Alba, la animábamos, nos picábamos con ella. Además estaban cogiendo un nivel, Alba y Alejandra, impresionante. Y es que no hacíamos distinciones. Éramos todos y todas iguales, todos nos animábamos por igual. Y es que era una maravilla ese ambiente. Me encantaría volver a ese ambiente en todos los ámbitos de mi vida porque era una pasada. Era competitividad, colaborar, compartir, da igual el género, da igual la condición. Había uno un poquito más alto, otro más bajo, otro más gordito, da igual. Éramos todos iguales.
100%. Qué guay. Pues eso es mérito de vosotros, tío, mérito de los que lo gestionabais. Al final es lo que hablábamos el otro día, ¿no? De según cómo te comportas tú, atraes a un tipo de público, a un tipo de gente. Sí, al final lo cogíamos como referencia a Bartendaz y en Bartendaz también tenían mujeres antiguamente, lo animaban como una más, ya está. Y es así. Y así lo hacíamos. ¿Crees que el deporte de calle ayuda a romper prejuicios? Entrenar con alguien distinto a ti, como que te puede ayudar a combatir, bueno, a cambiar tu perspectiva respecto al racismo, al machismo, a la homofobia, etcétera. 100%. Al final es lo que te comentaba. Nos juntábamos gente de todo tipo. Venía un chaval de un barrio humilde y de repente tenías también a un policía que nos estaba viendo de meses antes entrenando y estaban entrenando juntos y quizás él tenía unos prejuicios hacia ese tipo de chavales y iban cambiando ahí. Pero ahí lo importante creo es que se generen vínculos. No es suficiente con compartir espacio. Eso lo hablamos, no recuerdo el otro día también con quién, que simplemente por ir a consumir a un bar regentado por asiáticos, una persona no va a dejar de ser racista. En cambio, si convive y tiene actividades en común y se relaciona y conoce la vida de esa persona, entonces sí que tal vez puede abrirse, ¿no? Entonces, entrenar en el mismo parque con gente diversa creo que no es suficiente, pero crear un colectivo, entrenar juntos, convivir antes, después del entreno, eso sí que puede generar esos lazos que ayudan a que la gente sea más respetuosa y tolerante. Y eso con la lo diversidad. conseguíamos con Bar Barrio porque, pues eso, nos juntábamos gente de todo tipo y de repente a lo mejor algún día quedábamos para subir a casa de Dosel a comer, que su madre había hecho comida. Para mí era algo normal estar en casa de un africano, un afrodescendiente, pero para otro yo veía las caras y era un poco como, hostias. El choque, ¿no? Cultural. Sí, lo veía y luego veías tan normal, como no pasa nada. Somos personas todos, somos iguales. Y es una maravilla ver eso, porque yo además soy de fijarme en los detalles, en intentar que todo el mundo que esté a mi alrededor que se sienta cómodo, porque es mi personalidad, es así. Y yo me fijaba en todo el mundo, alguien que no estaba acostumbrado a lo mejor a tratar con africanos o con latinos, y veía que al final se entendían y ya está, y todos somos iguales, no hay más. ¿Cómo de importante crees que es la representación para que la gente se anime a practicar? Lo digo porque ayer estábamos entrenando tú y yo aquí en Watts y en la clase que estaban haciendo fondos en las paralelas, el 90% eran chicas. Y eso hace años probablemente era inviable, ¿no? Ver a tantas chicas haciendo fondos o dominadas. Sí. ¿Hasta qué punto es importante el hecho de visibilizar la diversidad para que haga de ejemplo, ¿no? Y de incentive a otras personas a intentarlo? Sí, al final todos somos iguales, todos empezamos de cero. A mí me flipa ver cuando hay chicas, mujeres adultas entrenando, cada vez hay más, por suerte, se están rompiendo mitos, ese mito de me voy a poner enorme. Unos lo cogen como mito y con miedo y otras personas lo cogen como excusa. No voy a empezar porque si no me voy a poner muy grande, no es tan fácil. Y es muy importante que le llegue a todo el mundo porque al final el entrenamiento de fuerza es salud. Tu densidad ósea crece, tus músculos crecen, protegen los huesos, articulaciones, etc. Al final es súper importante que le llegue a todo el mundo. Y la representación es clave, tío. Porque aquí, por ejemplo, en Watts, lógicamente, con el paso de los años también se mejoran las metodologías de entrenamiento, la gente ya viene más preparada y es más fácil mejorar y progresar, ¿no? Pero si comparamos la cantidad de chicas que ahora en Watts hacen dominadas estrictas con hace 8 años, hostia, ha habido un cambio increíble. Y probablemente no sea tanto por los entrenamientos en sí o porque lleven más tiempo, porque algunas sí llevan más tiempo, pero otras no llevan tanto. Es por el hecho del ejemplo. Es cuando hay chicas que ven, hostia, pues si ella al final está haciendo dominadas estrictas, pues a lo mejor yo también puedo. Y empiezan a entrenarlo de manera constante, no solo cuando toca en clase, sino, hostia, hoy acabo la clase, me quedo un rato a practicar dominadas. Y otra chica lo ve. Mira, fulanita está practicando las dominadas, me voy a quedar con ella. Pues tío, ahora hay un montón de chicas que hacen dominadas estrictas. Comparado con hace 8 años, no sé a cuánto hemos multiplicado, pero sí, una barbaridad, tío. Sí, es una pasada y ver competiciones de street workout y calistenia a mujeres compitiendo, eso está haciendo que aún crezca más entre las mujeres.
Al final, esas chicas que ven ahí haciendo muscle ups y además con cuerpos normales, no son cuerpos De culturista. súper musculados como- de culturista, claro, son cuerpos normales, como el que tengo yo, como el que tienes tú. Yo llevo 16 años entrenando y mi cuerpo es normal. No me he puesto como un culturista. Ujú. Para ponerse así hay que hacer muchas cosas y otras cosas Menos naturales. menos naturales, sí, Sí. para según qué cuerpos. Vamos a hacer un par de preguntas así un poco más rápidas, ¿vale? La primera es estilo partida de ajedrez rápida. Yo te digo 2 conceptos o 2 personas o 2 estilos y tú me dices cuál prefieres rápido. Vale. ¿Cuál te gusta más? Luego al acabar, si quieres matizar o explicar por qué A o B, me lo dices. Pero al principio el primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Biggie o Tupac. Tupac. Musicalidad o mensaje. Mensaje. Jordan o LeBron. Jordan. Estética o salud. Salud. Esfuerzo o suerte. Esfuerzo. New York o LA. New York. Ajedrez o lectura. Lectura. Jay-Z o Nas. Nas. Kendrick o Drake. Kendrick. Entrenador o atleta. Esta me cuesta, pero entrenador. Y calistenia o street workout. Street workout. ¿Quieres añadir algo? Nada, lo de atleta o entrenador me cuesta porque ambas cosas me flipan, pero sí que es verdad que tiro más a entrenador porque me gusta hacer progresar o guiar a las personas para que consigan sus objetivos. Al final es lo que le digo a muchos alumnos, que muchos me creen, otros no. Me alegro más por tus progresos que por los míos. Es que para ser entrenador primero tienes que haber sido atleta. Sí. O para ser un buen entrenador. No es lo único que tienes que hacer, pero tienes que haber recorrido parte del camino para tener esa experiencia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Venga, puntúa del 1 al 10. ¿Cuánto representa el espíritu original del street workout cada concepto que te suelto? ¿Vale? Teniendo en cuenta que 1 sería esto no es nada street workout Ok. y 10 esto es street workout a muerte, tiene la esencia. ¿Ok? Vale. Venga. Entrenar con camiseta de compresión. Un 2. Entrenar escuchando música con auriculares. 3. Tiene que ser altavoz, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Competir. Un 8. Entrenar en un gimnasio convencional o comercial. 2. Entrenar descalzo. 4. Entrenar en un parque público. 10. Subir tus entrenos a Instagram. 4. El street lifting. 4. El crossfit. 4. Las anillas. 7. Muscle up estricto. 7. Muscle up con keeping. Un 10. ¿Con keeping un 10, tío? Con el keeping de Street Workout. Ah, vale, vale. Sí. Sí. ¿Y el freestyle? Si es el freestyle old school, un 10. Si es el actual, ya te diría que un 5. ¿Cuál es el keeping del street workout? Pues el keeping del Street Porque Workout... yo me hacía referencia al CrossFit. Ajá, o a la kipe, vale. a la típica kipe de gimnasia, que no es lo mismo, pero bueno. El de Street Workout es básicamente flexionar un poco las rodillas y la cadera. Usar ese como una especie de muelle, pero no con esa extensión de hombro total, esa extensión lumbar, sino voy a subir. Como los míos, vaya. Como más el up estrictos. Más o menos. Es que, Como los míos estrictos. es que había una dominada que hacíamos hace muchos años, al final yo lo identifico de esa forma y es la dominada a la cintura y esa ya transfería al muscle up también con un poquito de keeping. Y el muscle up estricto es más como más enfocado a calistenia. Es mucha estética, muy bonito, pero no es tan de calle, no tiene tanto flow. No considero que tenga tanto flow el muscle up estricto. Muy bien. Pues nada, Alberto. Ya tenemos que cambiar de objetivo porque no tiene flow, tío. Oye, si mañana desapareciera Instagram, YouTube y TikTok, ¿crees que la calistenia o el street workout crecerían más o menos? Sinceramente, menos, porque las redes sociales al final es lo que digo, si las usamos bien, como se deben, tiene un potencial espectacular. Al final nos hicieron conectar con personas, estábamos en España y conectábamos con Estados Unidos, conectábamos con Ucrania también, épocas después, con Rusia, con muchos sitios donde la gente entrenaba. Creo que si perdemos las redes sociales no crecería tan
tan rápido. Por eso hay que intentar usar las redes sociales para hacer el bien, para conocer gente, conectar con otras personas que comparten pasión. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé tú qué piensas. No lo sé, tal vez como disciplina, es decir, como ejercicio, crecería menos, pero si desaparecieran las redes sociales, a lo mejor el entrenamiento en la calle crecería más, porque la gente estaría menos tiempo en la pantalla, Sí, ¿no? te lo comparto. Y tal vez, no lo sé. Si tuvieras que escoger un ejercicio para eliminarlo de las redes sociales, porque crees que su difusión aporta menos de lo que... o aporta algo negativo, digamos, ¿qué eliminarías? ¿Qué ejercicio eliminarías? En la plancha, una straddle o una full planche. Al final no es de street workout y de calistenia como tal, es más de gimnasia. Y hay mucha gente que quiere ir directamente a por ese objetivo y son muchos años de trabajo. Una buena base con los ejercicios básicos, tener bien preparada la musculatura y los tendones y luego empezar a trabajarlo. Y hay mucha gente que se frustra por el camino y lo acaban dejando. Entonces yo quitaría ese La ejercicio. plancha. Sí. ¿Y qué habilidad de calistenia crees que está, o de street workout, está más sobrevalorado y cuál más infravalorado? Sobrevalorada también te diría que la plancha, porque al final no nos aporta muchísimo en nuestro día a día y ya te digo, para llegar a ella cuesta. Cuesta porque los gimnastas se tiran años, los chavales que la entrenan se tiran años practicándola y está sobrevalorada porque no nos aporta tanto. Infravalorada, también te diría sobrevalorado el front lever. Y luego infravalorado quizás los básicos. Yo voy a decir lo mismo, tío. Dominada, fondo, flexiones. Dominada, fondo, flexiones, que es la base de todo. Yo entiendo que puede ser repetitivo y aburrido cuando no tienes muchos conocimientos, pero se puede trabajar de muchas formas y divertirte con ese tipo de ejercicios y son los que te ponen fuerte de verdad. Y son los que te van a permitir después trabajar los skills, ¿no? Y con seguridad. Si mañana desaparecieran todas tus medallas, tus récords, tus títulos, ¿qué legado te gustaría que siguiera existiendo detrás, o sea, dentro de varios años, gracias a tu paso por la calistenia y el street workout? Esa es buena. Legado. No sé, que se queden con el mensaje que siempre mando de si tienes un mal día, entrena. Si estás mal, entrena. Y poco más, que me recuerden por ser una persona que ha intentado mejorar el mundo a través del entrenamiento, del mundo de la actividad física, a través de mi disciplina propia, de la calistenia. Y los títulos para mí son secundarios, sinceramente. Por eso me gusta seguir haciendo un buen trabajo en el día a día, no vivir del pasado. Fui campeón mundial. Está bien, sí, me esforcé en esa etapa de mi vida, me sigo esforzando día a día y quiero mejorar cada día, pero no quiero que me recuerden por esos títulos, sino por he estado aquí, en este mundo, para intentar mejorar a las personas. Pues yo creo que por lo poco que te conozco y la gente que te rodea, en el street workout te recordarán por ser buena persona, entre otras cosas. Pero sobre todo eso, tío. Hablando un poco más de entrenamiento puro y duro, ¿cómo ha cambiado tu relación con el dolor, las lesiones, el ego a lo largo de los años y la experiencia? Porque como dices, muchas veces el entrenamiento es muy frustrante, tío. Yo era una persona tímida, cómoda y con poca fuerza de voluntad. Y a raíz de empezar a entrenar fue cambiando todo. Primero el dolor de manos. Yo empezábamos a entrenar con guantes porque al principio quemaban. Y con el tiempo dije, si yo tengo mejor contacto con la barra sin guantes y sin nada entre medias, ¿por qué no pruebo y por qué no me hago fuerte? Con el paso de los días, del tiempo, se fue creando ese callo y me fui haciendo fuerte, resiliente, animando a la gente a que pruebe a mejorar en esos aspectos y he progresado en todo. Esa resiliencia ahora en mi día a día intento incorporar cosas que me hagan salir de mi zona de confort, como la exposición al frío, y no solo con los baños que ahora están de moda, sino salir en manga corta, en invierno, en tirantes,
el paseo a los perros, se lo di en invierno en manga corta, que siempre se lo cuento como anécdota a, a mis amigos, a mi gente cercana, y salgo a 5 grados, a 8 grados, y al final todo está en la mente, sinceramente está en la mente. Y, y te expones al frío y no pasa nada, te expones al dolor y no pasa nada, evidentemente, no seas masoca y no te vayas directamente a hacer un baño en hielo o a pisar clavos, como se hace. No seas un fakir. Eso es. Es poco a poco, pero te vas acostumbrando y el cuerpo humano aguanta mucho más de lo que uno piensa, sobre todo la mente. Antes hablábamos de los básicos. Para ser un atleta completo, si solo pudieras escoger 5 ejercicios, ya hemos dicho fondos, dominadas, flexiones, ¿qué más añadirías? Muscle up, 100%. Y obviamente pierna. Eso te iba a decir, habrá que meter algo de pierna, tío. Sí. Las sentadillas, coño. Dominadas, flexiones, fondos en paralela, muscle up y sentadillas o zancadas, sentadilla búlgara. Sí. Y si hablásemos de hábitos, ¿cuáles serían para ti los hábitos básicos para tener una vida equilibrada, saludable y satisfactoria? Lo más importante. Lo más importante. Sin meternos ya en cosas súper específicas que en realidad aportan muy poco y que necesitas tener una vida muy privilegiada para poder permitirte hacer según qué cosas. El descanso. 100%. El descanso y los niveles de estrés, evidentemente, porque si tienes los niveles de estrés muy altos no vas a poder descansar bien. Pero diría que esos dos son factores clave, porque el descanso, si no descansas bien, te influye en el entrenamiento, te influye, no puedes hacer un buen entrenamiento, no puedes pensar como esa agilidad mental, esa fluidez. Al final te mete en un bucle de esa... te aumenta las ganas de comer, las ganas de beber y traes en un bucle muy malo. Y comprobado conmigo y con mis alumnos, el descanso. Descanso, niveles de estrés bajos. Y eso que no te echas siesta, tío. Y eso que no me echo siesta, no. Yo la siesta no la perdono. En eso soy español, vamos, de pura cepa. A tope. El otro día, después del entreno, un compañero del team de calistenia, de aquí de barras de Watts, nos explicaba lo frustrante que era ser un adulto funcional, ¿no? Que trabaja 8 horas para sobrevivir en un mundo precario y cómo el deporte le había ayudado a no recurrir solo al alcohol y a la fiesta para evadirse y darle como cierto sentido o satisfacción a su vida. ¿Qué le dirías a alguien que se encuentra en ese círculo vicioso de trabajo, sedentarismo, malos hábitos, frustración, precariedad y no es capaz de salir y cuidarse un poco? Porque no encuentra el momento, no encuentra la energía, porque realmente a lo mejor tiene una vida compleja. Sí, a ver, es complicado porque tengo casos de personas cercanas, familia, alumnos, y es complicado por lo que te he comentado en algún momento de hay muchas distracciones ahora, aparte de un estrés de vida, mucho trabajo, además si tienes hijos, si tienes muchas responsabilidades, es difícil encajar el entrenamiento. Y yo me quedo con la frase que suele lanzar casi siempre Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, de mejor hecho que perfecto. Y él tiene también una estrategia muy buena de los snacks de movimiento. Estás en el trabajo, por ejemplo, y esa persona que sale a fumar, a lo mejor sale a fumar durante 5 minutos, pues si tú puedes, sal y hazte unas sentadillas, por ejemplo, en ese descanso. O si tienes una barra de dominadas y estás teletrabajando en casa, te cuelgas y te haces unas dominadas o te tiras al suelo en unas flexiones. Mejor hecho que perfecto. Pero entiendo que es muy difícil cuando tienes tantas responsabilidades y que cuando tienes los niveles de estrés alto, lo último que te apetece es sufrir un poquito. Añadir más estrés. Añadir más estrés. Exactamente. ¿Cuánto crees que hay de privilegio en el entrenamiento? Porque muchas veces el discurso fácil es, si no entrenas es porque no quieres, es disciplina, ¿no? Pero claro, hay que ponerse en el contexto de la persona y que no todos partimos del mismo sitio. Cuando nosotros, por ejemplo, lo tenemos muy interiorizado, si nuestro contexto cambia, lógicamente no vamos a poder entrenar lo mismo que entrenamos ahora porque tenemos un cierto privilegio, pero ya lo tenemos tan interiorizado que aunque sea media hora vamos a hacer porque lo necesitamos. Pero una persona que nunca ha tenido ese estímulo, esa necesidad, nunca le han incentivado a hacer deporte y luego entra en el bucle de trabajo de mierda, a lo mejor hijos, estrés, tal, encima encontrar la motivación, el espacio, la energía para entrenar, al final es un privilegio también. Sí, 100%. Es un privilegio que yo valoro cada día y que por suerte me gusta entrenar
y saco ese rato para dedicármelo a mí. Y sí, es un privilegio muy grande en estos tiempos que corren. Hay que intentar, pues muchas veces lo que ayuda también es pegarse a esas personas que tienen esos hábitos buenos, algún amigo que se va a entrenar, que te anima de vez en cuando, y intentar, si puedes sacar ese rato, ir y que te ayude, que te anime, que te motive. Y luego quizás te pica el gusanillo y ya empiezas a ver que esto te aporta y aunque estés estresado empiezas a sacar ese tiempo para darle un poquito más de estrés al cuerpo y a la mente, pero sabes que te va a dar muchos beneficios. Pero sí, yo todavía, o sea, en mi cabeza está todos los días la pregunta de qué puedo hacer para llegar a todo el mundo con niveles de estrés alto, con poco tiempo para hacer que se muevan. Esa es la pregunta que siempre me ronda por la cabeza. No he dado todavía con... Ya, es muy compleja la respuesta. Es difícil. Porque en realidad es muy individual. Depende de cada contexto, puedes encontrar una fórmula u otra. Sí. Y no nos vamos a olvidar del privilegio, pero que el privilegio no te sirva de excusa para no hacer nada. Porque al final es por tu propio beneficio. A mí me suena los cojones que entrenes o no, hasta cierto punto. O sea, al final es tu vida. Entonces, si no encuentras tú una solución, por mucho que yo te diga, no sirve de nada. Y sí, yo tengo un privilegio a lo mejor y otra persona tendrá un privilegio mayor, pero probablemente tú también tienes un privilegio respecto a otros. Todos somos privilegiados. Depende de hacia dónde mires. Así es. Con lo cual, quédate con lo bueno de tus circunstancias y haz lo que puedas con lo que tengas, ¿no? Exactamente. Yo muchas veces pienso que de manera egoísta, digo, joder, si hay personas, cuando no me apetece entrenar, por ejemplo, que hay días en los que no te apetece entrenar. A todos nos pasa. Eso es. Y si no te apetece de verdad, profundamente, que lo estás notando, no entrenes, no pasa nada, no va a pasar nada. No te castigues por ello. No te castigues por ello. Pero si te apetece entrenar, a veces yo pienso, joder, hay gente en otras partes del mundo que no tiene el tiempo que tengo yo, los recursos que tengo yo, un parque que tengo aquí al lado o una barra de dominadas puesta en el marco de la puerta. ¿Cómo no voy a entrenar? Pero si tengo ese ratito y esa motivación. Hay un chico, por ejemplo, en la India, un sprinter, que hace vídeos de su rutina diaria. Es impresionante, le ves con la cama, el colchón en el suelo, se levanta. Lo he visto. Lo has visto, ¿no? Preparándose para unas Olimpiadas de aquí. Eso es. Y se va con su lastre a no sé cuántos kilómetros de su casa para ir a la pista de atletismo, a veces ni pista de atletismo, para entrenar. Y yo esos vídeos y es pura motivación. O simplemente ver a mi hermana, por ejemplo, entrenar con 2 hijas, que está sacando el tiempo, está hablando con su pareja para sacar tiempo para gestionarlo. A mí me motiva un montón. Es lo que digo, no te tienes que motivar con LeBron simplemente o con no sé quién de calistenia. Motívate con el que tienes al lado también, que están haciendo un esfuerzo espectacular para progresar y mejorar. Yo cuando no tengo ganas de entrenar, lo que hago es adaptarme al entreno y hacerlo más corto, pero por lo menos empiezo. A lo mejor una vez empiezo, sigo igual de desmotivado y al final acabo lo que me he propuesto, o a veces me motivo durante el entreno y acabo haciendo el entreno completo. Pero salvo que tenga un muy mal día o realmente esté muy jodido o tenga muchas cosas que hacer y realmente hoy descanso o no quiero entrenar, hago eso. Oye, hoy me da mucho palo, puedo entrenar, tengo tiempo. En realidad no tengo excusa, simplemente es apatía. Pues en lugar de hacer 6 ejercicios, voy a hacer los 4 principales y menos repeticiones, pero hago algo. Empiezo. Mejor hecho que perfecto, al Exacto. Final. Viniendo de una disciplina donde la media de edad es tan joven, porque al final la calistenia sobre todo es gente muy joven, por lo menos cuando empiezan, ¿no? Eres consciente, entiendo, de los problemas y los peligros a los que se está enfrentando un adolescente hoy en día, con las pantallas, el auge del fascismo, etc. ¿Qué le dirías a un chaval que empieza a coquetear con ciertos mensajes de odio, con ciertos influencers y con ciertos partidos? Que deje el teléfono, que se vaya al parque de calistenia a entrenar y que conozca a gente de otras culturas, de otras partes del mundo. Que va a ver que son personas como él, como ella, y que tenemos la misma sangre, que todos tenemos cosas en el día a día, que todos estamos luchando y viviendo nuestra vida, y que conozcan la cultura de
que aprovechen, que España es un país súper rico en cultura y que aprovechen eso. No tienes que irte a la otra parte del mundo a conocer otras culturas, las tienes aquí. Ya ves, las tienes en el barrio. Las tienes en el barrio, tío, aprovéchalas, deja esos pensamientos negativos que ves a través de las redes sociales que no aportan nada y sal a conocer gente. No te quedes simplemente con tu círculo y en tu comodidad. Normalmente aquí en España, siempre lo digo, somos muy cómodos. Hemos tenido de todo, sobre todo los de nuestra generación. No hemos pasado guerra, no hemos pasado hambre, no, la gran mayoría. Hay gente que sí, lo ha tenido un poquito más complicado, pero que salgan a conocer personas. Porque yo me he criado, mi mejor amigo desde la guardería era guineano y estaba en su casa desde pequeño, una casa normal, como la mía. Me he criado con colombianos, estaba en casa de mi amigo Sebas todos los días comiendo arroz con salchichas, salchipapas, con su madre, un amor. Somos iguales. Que salgan a conocer a las personas. Así que nada, más entrenar y más socializar y generar vínculos con personas de diferentes orígenes, diferentes gustos, diferentes orientaciones sexuales, porque eso nos enriquece a todos. Muy bien, Anke, pues estamos ya a puntito de acabar. No sé si Alberto, que ya tiene el corte, te acercas y enseñas el corte primero. Y así, si quieres hacer alguna pregunta aquí cerquita del micro. Viene con chuleta y todo, se ha preparado. ¿Estás tomando notas? No. Qué miedo. No, pero un par de cosas que has dicho me han interesado. A raíz de las redes sociales que has comentado que tienen su punto positivo para el tema de inspirarte del contenido sobre todo, y luego al hilo de los ejercicios como el muscle up que has puesto como en énfasis. Aquí veo también mucho compañero que lo intenta, que le sale tal, y dice, es que me he visto 25 vídeos, es que lo practico cada día, es que no me sale, no estoy ni cerca. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona? Porque al final es todo el contenido que te da, con esto lo sacarás fácil, con esto tal. Y entrena y lo ves y gente en el box, pero luego en la calle también lo ves que lo intentan, en el único parque que hay, y también lo ves la frustración. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona para...? A ver, lo primero, que hagan una buena selección del contenido que consumen, porque últimamente se busca el clic rápido, las visitas y generar muchas veces controversia para comentarios. Y luego que, bueno, hay ejercicios que llevan tiempo, como por ejemplo hablaba de la plancha, que está sobrevalorada. Es un ejercicio que hacen los gimnastas y se tiran años para sacarlo. Paciencia, constancia. Una buena rutina, una buena planificación. Si estás entrenando ese ejercicio un día a la semana, a lo mejor le tienes que empezar. Llega un punto que te estancas, tienes que empezar a darle más frecuencia y entrenarlo 2 o 3 días a la semana. Pero sobre todo paciencia y que disfrute al máximo del proceso. De cada pequeño pasito que va dando. Si antes no podías hacer una dominada, ahora ya estás haciendo 5, disfrútalo. Que estás viendo a alguien en redes sociales que se hace 20 muscle-ups, da igual, ese alguien tiene su historia, tiene su proceso, tiene su progreso, pero tú disfrutas de ese pequeño paso que das día a día. Al final es lo que le intento trasladar a mis alumnos, porque es que es así, cuando disfrutas del proceso, todo va rodado y al final todo llega. Así empecé a ganar yo mis primeras competiciones mundiales, disfrutando del proceso al máximo, sin ningún tipo de... Obviamente, cuando quería mejorar en muscle up estricto, me ponía ciertas normas, bloquea rodillas, bloquea cadera, pero sin esa presión externa de, joder, que este está mejorando. No, yo estoy disfrutando de mi progreso en mi día a día, esforzándome, disciplina, constancia. Al final, sea cual sea tu objetivo a nivel físico, tienes que escoger un camino que te haga disfrutar. Así es. Porque eso lo hablábamos el otro día con el handstand también. El handstand es muy frustrante porque es muy lento de hacer una vertical sin apoyos, en equilibrio y aguantar más de 20 segundos. Es muy difícil, requiere mucho tiempo. Entonces, si no te gusta el proceso de entrenarlo, es que ni empieces. Porque con un día a la semana no es suficiente. Te tienes que tirar años entrenando 2, 3, 4 veces a la semana y disfrutando, porque si no, no vas a... A mí cuando un alumno o alumna viene hacia mí con el objetivo de conseguir el muscle up, yo le explico, oye, esto va a llevar tiempo. ¿Te apetece dedicarle ese tiempo que requiere? ¿Vamos a disfrutar del proceso? Si es que sí, vamos a por ello. Si es que no, si no tienes el tiempo, mejor no meterlo, porque te vas a frustrar y al final lo vas a acabar dejando. Total, el muscle up, el handstand, lo que sea, no te sirve de nada
más que es una excusa para moverte, ¿no? Entonces Así es. disfruta, elige algo que te haga disfrutar y dale caña. Exactamente. ¿Qué más? La otra Y pregunta. Esta es un poco más complicada porque habéis comentado el hecho de que solo hay un parque de barras aquí en Hospitalet y luego, no sé si es sensación mía o no, pero en las playas, por ejemplo, cada vez hay más. ¿Para quién? Para los guiris y los expats. Hijo de Entonces es puta. un tema del el contraste de en un barrio humilde, un deporte que no requiere infraestructura más allá de la propia barra, que no requiere material, y no lo ponen, lo tienes, o encuentras uno en Can Mercader que hay otro, pero vas contados y luego en las playas vas caminando y en 20 minutos te vas a encontrar 3, entonces un poco qué sensación nos deja esto de... Hasta la calistenia la están gentrificando, tío. Me cago en la puta, tío. 100%. No lo había pensado tampoco, hasta que tío. lo has dicho y ha hecho la pregunta, pero sí que es cierto. Sí, al final allí en la Barceloneta te metieron un parque Nike. De Increíble el repente. parque, pero claro, está masificado, postureo a tope y la mitad son guiris. Sí, así es. Y es lo que dice Alberto, en esa playa hay unos Llegas cuantos. al Vela, 10 minutos andando Sí. y tienes otro. Sí. Entonces es como... Sí, Y luego donde hace falta nos los ponen. así es. En los barrios. Muy buena, no lo habíamos pensado, Alberto. Sí, esa ha sido muy buena. O sea, hay que pensar. Hay que legislar más para la gente de aquí que cotiza Total. y no tanto para el turismo, que no podemos vivir del turismo, que al final nos van a invadir y esto va a ser una mierda. En fin, gracias, Alberto. Nada. Gracias. Sergio, ¿quieres comentar algo? Sí, me ha gustado mucho el tema que has sacado de socializar, de conocer otras culturas, ya que yo también vengo de tener familia latina, tener familia del colectivo, y pienso que a veces es más el desconocimiento o el miedo a conocer a otro tipo de culturas y tal, quitando que sí que hay racistas de mente, ya con posturas más fuertes y tal, y a veces pienso que es más el no querer conocer a las personas de otras culturas por miedo, por prejuicios que han tenido instalados por la sociedad, que por ellos propios mismos. Ajá. Pienso que es más esa... No todos, claramente, pero la gran mayoría pienso que es más miedo, desconocimiento o prejuicios que tienen eso instalados de la sociedad a conocer otras culturas y tal, a más que sean racistas de Sí, una como tal. cepa y tal, ¿sabes? Pienso Sí. que es más ese tipo de personas que quitándola ese tipo de gente más racista de pensamiento. Pienso que es más eso, es más miedo o desconocimiento que otra cosa. Sí, en ocasiones es miedo y desconocimiento. Sí. El miedo a salir de esa zona de confort y de conocer a una persona con otro tono de piel o con otra cultura, con otros rasgos. También por miedo a que se le caigan sus pensamientos que no son fuertes, a conocer a esa gente, pienso que también es parte de por qué no se acercan o conocen a más gente. Sí, esa inseguridad que Sí. tiene mucha gente. Al final es inseguridad. Y siempre lo pienso ya, yo también cómo daré con la tecla para hacerle ver a una persona que no tiene que tener miedo si va por según qué barrio o que no tiene que tener miedo si ve a según qué persona con un tono de piel diferente o con... Yo, por ejemplo, que suelo viajar todos los años a Cabo Verde, allí tengo familia, es que llevo 8 años yendo y suelo estar poquito tiempo, suelo estar 2 semanas, pero es que la familia de mi pareja me ha acogido como si fuese, o sea, yo me siento allí como en casa, como en mi propia casa, con mis padres, con mi hermana, con mi pareja, es impresionante. Qué ¿Por guay. qué? Porque voy sin prejuicios y porque somos iguales todos, es que es así, no hay más. Al final es como un veneno el racismo y la homofobia y el fascismo y hay muchas personas eso que por malas circunstancias, malas experiencias se dejan llevar por esos prejuicios y no son capaces de tomar perspectiva y darse cuenta de que se están equivocando. Y ya se meten ahí y depende con quién te rodees y tal, pues te incentiva más seguir pensando de eso. Y si encima consumes cierto contenido que te va a seguir diciendo la misma mierda y te va a seguir enseñando lo mismo, que solo es una parte de la realidad, es difícil salir de ese bucle, pero hay que seguir intentándolo, chicos. Sí. Esto es como El lo del racismo se entrenamiento, cura. como lo que comentaba, que si te cuesta entrenar y tienes un poquito de tiempo, pégate a alguien que tenga buenos hábitos. Si tienes pensamientos raros de personas de otra cultura, de otra raza, Conoce a alguien en profundidad, ¿no? Y conoce su realidad. vas a ver cómo te cambia Ujú. la percepción de... Ujú.
Sune, que te tenemos olvidado, ¿quieres preguntar algo a Anke? ¿Cuándo te vas a poner a hacer calistenia, Sune? Bueno, yo estoy entre motivado y frustrado por este episodio. Porque yo, mira, a final de año me puse de esto de que pides deseos, borrarme de gimnasio y lo cumplí. Porque hago como lo máximo que he hecho son 2 meses, 3 meses seguidos de cosas y luego siempre me las apaño para dejar de hacerlo porque me aburre o yo qué sé. Realmente sí tengo tiempo, pero al final me digo que no. Tienes que seguir probando otra cosa, tío. Si el gimnasio te aburre, pues busca otra cosa. Sí, hay que buscar. Pero bueno, eso de buscar espacios propios y huecos, de las sentadillas y de vez en cuando, bueno, venga, voy a empezar por ahí. Mira, ya estamos calando un poquito. Ahora en el próximo podcast lo veremos ahí haciendo sentadillas. Sune, ¿qué haces, mientras espero a que vengas. Aquí no tienes excusas, Sune, porque cuando acabas de montar te puedes bajar abajo. Ah, mira, oye, qué buena idea. Hacerte unas flexiones, unos fondos, unas dominadas. Total. Muy bien, pues Anke, no sé si quieres añadir algo más, si ha quedado algo en el tintero. Nada, agradecer la invitación, porque al final me hace hablar de un tema que en mi día a día estresante de trabajo, etcétera, que no suelo hablar y creo que puede aportar mucho al mundo. Y esto me motiva para seguir enfocado en ese trabajo social que quiero hacer. Y es una maravilla estar aquí, como en casa. Qué guay, tío. Un placer, tío, haberte tenido por aquí estos días. Y nada, hasta aquí CBT. Ya sabes que puedes seguirnos en Insta y TikTok, @cremabarber, leernos y apoyarnos en mutanclan.es, suscribiéndote. Y si quieres seguir con la charla, pues vente a la Barber, apóyanos, dale like, suscríbete y distribúyelo como un buen dealer. Yeah. Oh, here we go, here we go.